Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de Cuarto y Quinto Paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del Movimiento de Cuarto y Quinto Paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. En esta cápsula continuamos presentando hechos, opiniones importantes y vitales que apoyan el origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Así pues que, entonces, continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos. Capítulo 2. La salida del libro azul de Alcohólicos Anónimos y la disminución de su eficacia y eficiencia. Cápsula. La construcción de los conceptos, segunda de 3 partes. En las cápsulas anteriores hablamos de los importantes sucesos y participaciones en la convención en donde se declara que Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad. Ahora toca continuar hablando del tercer legado de Alcohólicos Anónimos y el más importante, el servicio. Trataremos de hablar de ellos, de rescatar su enunciado y lo que para algunos de nosotros implica la responsabilidad de conservar y fortalecer este tercer legado. Este legado se encuentra inscrito dentro de los 12 conceptos para el servicio mundial, los cuales dicen así. Concepto 1. La responsabilidad final y la autoridad fundamental de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos debe siempre residir en la conciencia colectiva de toda nuestra comunidad. Se ha dicho que Alcohólicos Anónimos es una organización desordenada, con los pies en la cabeza, porque la responsabilidad final de la autoridad fundamental de los servicios mundiales radica en los grupos y no en los custodios miembros de la Junta de Servicios Generales o en los funcionarios de la Oficina de Servicios Generales de Nueva York. Los grupos de Alcohólicos Anónimos tienen actualmente la responsabilidad final y la total autoridad en nuestros servicios mundiales. La Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos es una entidad administrativa y no de gobierno. Los grupos de Alcohólicos Anónimos son la suprema autoridad y sus líderes deben estar investidos únicamente de responsabilidades delegadas. La base de estos conceptos es la segunda tradición, conciencia de grupo y servidores de confianza. Concepto número 2. Cuando en 1955 los grupos de Alcohólicos Anónimos confirmaron la Carta de Constitución, Estatutos o Acta Permanente para su Conferencia de Servicios Generales, ellos, por consiguiente, delegaron en la conferencia la autoridad total para el mantenimiento activo de nuestros servicios mundiales y en consecuencia convirtieron la conferencia en la voz verdadera y en la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad, excepto en lo concerniente a cualquier cambio de las 12 tradiciones o en el artículo 12 del Estatuto de la Conferencia. Bill y el Dr. Bob, a quienes los primeros grupos confiaron la responsabilidad de mantener el programa en funcionamiento y de expandir el mensaje, buscaron amigos no alcohólicos para que les ayudasen, formaron una entidad como fideicomisaria y delegaron la responsabilidad de las finanzas, el libro grande y demás obras de la literatura de Alcohólicos Anónimos, la información pública, la oficina de servicios y Alcohólicos Anónimos Grapevine. Sin embargo, como los custodios recurrían continuamente a los cofundadores en solicitud de asesoría y orientación, a tiempo que los grupos contaban con ellos para los mismos fines, se volvió evidente que el liderazgo debía transferirse a los grupos de Alcohólicos Anónimos como un todo. Significa la delegación de la autoridad operativa en representantes de servicios escogidos y facultades para hablar y actuar en nombre de los miles y miles de grupos y miles de miembros de Alcohólicos Anónimos. Hay una diferencia clara entre autoridad final y autoridad inmediata. La autoridad inmediata es de los servidores y la autoridad final de todos los grupos. Los grupos de Alcohólicos Anónimos han delegado la autoridad total administrativa y operacional a su conferencia y a sus ramas de servicio. Concepto número 3.
como una manera tradicional de crear y mantener una relación de trabajo claramente definida entre los grupos, la conferencia, la Junta de Servicios de Alcohólicos Anónimos y sus distintas corporaciones de servicio, personal directivo, comités y ejecutivos, y de este modo asegurar su dirección positiva. Se sugiere aquí que nosotros dotemos a cada uno de estos elementos de servicio mundial con un derecho de decisión tradicional. Este derecho también implica que la comunidad debe tener confianza en sus servidores de confianza. Si los grupos dan instrucciones muy estrictas a sus RSG en vez de proporcionarles el derecho de decisión, la asamblea de área actuará amarradamente. De igual manera, si los RSG dan instrucciones estrictas a los delegados de área, entonces la conferencia se verá limitada en la toma de decisiones. Bill W. observa que nuestros delegados a la conferencia son primordialmente servidores de Alcohólicos Anónimos, puesto que deben votar de acuerdo con el dictado de su propio criterio y su mejor juicio en este determinado momento. Este es un poder discrecional, basado en la confianza. Significa que cada una de estas figuras tiene el poder de decidir qué problemas pueden ellos decidir por sí mismos y qué asuntos deberán de ser sometidos a la consideración o consulta de la comunidad. El derecho de decisión hace posible la dirección positiva. Concepto 4. Por toda la estructura de nuestra conferencia, nosotros debemos mantener a todos los niveles la responsabilidad, un derecho de participación tradicional, poniendo cuidado que a cada clasificación o grupo de nuestros servidores mundiales les sea permitida una representación con voto en proporción razonable a la responsabilidad que cada uno tenga que desempeñar. Hay una razón espiritual para el derecho de participación. Todos nosotros deseamos pertenecer. En Alcohólicos Anónimos no tiene por qué existir miembros de segunda clase. Por consiguiente, el derecho de participación refuerza la tradición 2 en el servicio de que nada puede colocarse en posición de indebida autoridad sobre los demás. Podemos realizar mucho mejor nuestras tareas cuando estamos seguros de que pertenecemos, cuando el hecho de nuestra participación nos asegura que somos verdaderamente los servidores de confianza de quien nos habla la tradición 2. Cada uno de los elementos, áreas, servicios, empleados, tanto alcohólicos anónimos como no alcohólicos anónimos, trabajadores a sueldo y no a sueldo, que pueda llevar una tarea requerida, se encuentra presente. Todos tienen voz y voto. Ninguna clase se encuentra en posición de autoridad absoluta sobre otra, no élites o personas de poder o autoridades absoluta. La participación es la clave de la armonía. Concepto número 5. En toda nuestra estructura de servicio mundial, un derecho de apelación tradicional debe prevalecer, asegurándonos así que la opinión de la minoría será oída y que las peticiones de rectificación de los agravios personales serán considerados cuidadosamente. Según Bill, los servidores de confianza hacen por los grupos aquello que los grupos obviamente no pueden o no deben hacer por sí mismos, y en ejercicio de su derecho de decisión se sugiere ver conceptos 3. Los servidores de confianza resultan casi siempre convertidos en una minoría pequeña pero muy bien calificada, ya sea en los comités de área, las reuniones de personal, las juntas o la misma conferencia de servicios generales. Les incumbe, por lo tanto, verificar que en sus propias reuniones se ponga especial atención a la voz de la minoría que pudiese resultar. Los derechos de apelación y petición se dirigen a proteger y hacer el mejor uso posible de los sentimientos y opiniones de las minorías. Todas las minorías que se forman en comités, juntas o custodios deben animarse a dejar constancia con un informe de minoría cuando ellos consideran que la mayoría se encuentra en un considerable error. La misma condición se da para una sola persona que se encuentre dentro de la estructura, sin prejuicio o miedo a represalia.
Una minoría bien escuchada es, por lo tanto, nuestra principal protección contra una mayoría mal informada, precipitada o airada. Concepto 6. En nombre de Alcohólicos Anónimos, como un todo, nuestra Conferencia de Servicios Generales tiene la responsabilidad principal del mantenimiento de nuestros servicios mundiales y tradicionalmente tiene la decisión final respecto a grandes asuntos de política general y finanzas. Pero la conferencia reconoce también que la principal iniciativa y la responsabilidad activa en la mayoría de los asuntos deben de ser ejercidas en primer lugar por los miembros custodios de la conferencia, cuando ellos actúan entre ellos mismos como la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Los custodios tienen la responsabilidad legal y práctica de la operación de Alcohólicos Anónimos World Service Inc., que incluye las publicaciones de Alcohólicos Anónimos y la Oficina de Servicios Generales y la de Alcohólicos Anónimos Grand Pine Inc. Estas entidades mueven entre todas valores de varios millones de dólares anualmente. Los custodios deben responder también por las actividades de información al público. Son los guardianes de las 12 tradiciones. Tienen la responsabilidad de llevar el mensaje de Alcohólicos Anónimos a los demás países de todo el mundo. Son los banqueros de Alcohólicos Anónimos, pues tienen que supervisar las operaciones financieras y las inversiones que se hacen con el fondo de reserva. La conferencia reconoce la primordial responsabilidad administrativa de los custodios. Con excepción de la conferencia, la Junta de Custodios debe de ser el grupo de servidores mundiales de mayor influencia que tengamos. Compañeros, muchas gracias. Hasta aquí esta cápsula. Continuaremos la siguiente cápsula hablando de uno de nuestros legados importantes, el servicio. Te esperamos en la siguiente emisión.